Bueno, en la clase pasada, no solamente acá en tecnología, sino en las otras asignaturas, estuvimos hablando sobre envolventes. ¿Qué comprenden como envolvente? ¿Qué se entiende como envolvente? ¿Qué van percibiendo que es la envolvente? Sí, les pregunto. Perfecto. Acá un compañero dice que envolvente es prácticamente todo lo que nos está rodeando en este momento, todo lo que está a nuestro alrededor, tanto las paredes como los cielos rasos, como los pisos. Y es exactamente eso, la envolvente. Eso y mucho más, que es lo que le vamos a ir conociendo y agregándole de contenido, de materialidad, de condiciones, de confort. Todo eso lo vamos a ir analizando y estudiando progresivamente. Inclusive, por si hay alumnos que conocen ya del tema o que están cursando la materia, en los programas anteriores hablábamos de cerramientos superiores, cuando hablamos de envolventes superiores, cerramientos verticales, todo lo que son paredes, carpinterías, y cerramientos horizontales inferiores cuando estamos hablando de los pisos. Pero ahora estamos enfocándonos en general en la envolvente, en lo que está recubriendo el espacio interior. Y a modo de ejemplo, acá traemos dos imágenes que las dos son envolventes. ¿Y a ustedes qué les parece? Seguramente habrán visto estas imágenes. La imagen de la izquierda es un museo, el famoso Museo de Guggenheim en Bilbao. La imagen de la derecha es una casa de construcción tradicional, ladrillos, galerías. Fíjense, las dos respuestas arquitectónicas, los dos objetos arquitectónicos presentan un envolvente, cada una con su característica en cuanto a materiales, en cuanto a imagen, en cuanto a lo que quieren expresar formalmente, en cuanto a lo que representan socialmente, pero las dos son envolventes. ¿Sí? Por eso es tan interesante empezar a desmenuzar, a comprender de a poquito qué son las envolventes. Y retomamos un cuadro que ya lo vimos sobre el final de la clase pasada. ¿Se acuerdan de este cuadro? En el cual señalábamos como al objeto arquitectónico que está compuesto de la estructura, de envolventes y de las instalaciones. Sin entrar en demasiado detalle, cuando empecemos también a profundizar, vamos a encontrarnos con soluciones de envolvente que cumplen las dos funciones, funciones estructurales y funciones de cerramiento. Pero es bueno tener diferenciado de que esos tres elementos componen al objeto arquitectónico. La estructura en cuanto a equilibrio, en cuanto a sostén del todo y a cada una de sus partes. Cuando hablamos de las instalaciones, estamos hablando de instalaciones que se unen a esta envolvente, que se incorporan a la envolvente para brindar un mejor servicio, para mejorar las condiciones ambientales interiores, como por ejemplo ventilación, iluminación, calefacción. Y hablo de incorporar porque cuando diseñamos la envolvente hacemos lo posible para que con los materiales que elegimos, con la forma que proyectamos, podamos obtener las mejores condiciones
de confort, de habitabilidad. Pero no siempre son suficientes. Imagínense ustedes este salón, si solamente pretendiéramos refrigerarlo a través de las aberturas. ¿Qué les parece a ustedes? Si solamente dijéramos, no, el auditorio se refrigera naturalmente, ¿qué les parece? Estaríamos todos abanicándonos, no sería suficiente, ¿sí? Entre las luces, la cantidad de gente. Entonces ahí nosotros incorporamos, agregamos a este envolvente las instalaciones para conseguir una mejor situación de confort. Ya veremos qué es lo que se agrega, pero son elementos complementarios para mejorar la situación. Y en cuanto al envolvente, cuyo rol fundamental es delimitar a los espacios, también vamos a tener en cuenta el acondicionamiento ambiental natural y la materialidad. Lo que creo que también están hablando en los talleres, y bueno, por ahora en los talleres y con nosotros, no están en otra asignatura. A partir de ahí nosotros vamos a conocer bien qué son las envolventes. Entonces, para pensar en la materialidad de los tres aspectos que hablábamos hace un momento, la estructura, la envolvente y las instalaciones complementarias, que si bien no es el objeto de estudio de introducción a la tecnología, lo van a ir estudiando en tercero o cuarto año, pero es importante que desde el momento que se inicia el proyecto, ustedes vayan sabiendo que eso en algún momento va a aparecer. Sobre todo cuando están proyectando, según el tipo del proyecto y según la función, el fin que va a tener ese objeto arquitectónico, ese edificio, vamos a necesitar mayor o menor grado de instalaciones que en otro. Entonces, a través de los materiales y las tecnologías. Cuando hablamos de materiales, ¿qué podemos decir? ¿Qué saben que son los materiales? ¿Alguien se anima a decir lo que son los materiales? ¿Alguna definición? Hablando de materiales de construcción. ¿O pueden buscar en el celular como hacíamos otra vez? El material de construcción es una materia prima o con más frecuencia un producto elaborado empleado en la construcción. Bien, o sea que habló de materia prima y habló de producto elaborado o productos elaborados. Ahora nosotros vamos a hablar bien de cuál es la diferencia, qué tipos de materiales tenemos, pero de una forma muy conceptual, porque después, más adelante en la materia, en los próximos meses, nos vamos a centrar en el tema de materiales específicamente. Pero ahora es importante saber que si estamos hablando de que queremos materializar este objeto arquitectónico, queremos que se construya, que es el motivo, como lo venimos diciendo desde la primera clase, nos parece importante que hay que hacer esta aclaración de que están en juego como estos dos componentes. El conjunto de materiales de todas estas materias primas o productos elaborados, más determinadas tecnologías. Y aprovecho para decirles una cosa. Vamos a ir trabajando sobre definiciones, sobre conceptos, vamos a ir armando un glosario de todos los temas, de todos los conceptos que vamos dando en las clases. Así que les pedimos a todos que vayan anotando, que vayan tomando apunte de todos los temas, de todos los conceptos que ustedes, todas las palabras que a ustedes les parece que les van a ser útiles, y nosotros además les vamos a pedir una definición que lo vayan armando, que la hagan en el grupo, que la discutan en el grupo, que la presenten en la puesta en común que siempre hacemos con los equipos. Entonces vayan anotando, porque yo veo que hay gente que no está anotando nada. Entonces, aunque sea una guía de los puntos principales, los conceptos principales que vamos tomando en cada clase, cuál es el título de la clase y los temas principales, porque después los tienen que ir definiendo. ¿Con el objetivo de qué? Como siempre decimos, nosotros tenemos que ir construyendo un escalón sobre el otro. Entonces, si no
volviendo a ver esos conceptos por ahí de otra manera, con más contenido, con más información, para que vayamos pudiendo profundizar y acercándonos a los temas más específicos y más pesados de la materia. Bueno, con la definición que dio el compañero, más lo que podemos ver acá, que es muy similar, podemos decir entonces que los materiales de construcción son el conjunto de sustancias o materias primas utilizadas para construir edificios. ¿Y qué sería tecnología de la construcción? Ya lo habíamos visto, creo que en la clase pasada. Entonces, podemos decir que la tecnología de la construcción es el proceso de transformación y o elaboración de los materiales. Y en sí, la tecnología es el conjunto de técnicas utilizadas para la construcción. O sea que en cada situación nosotros tenemos materiales y técnicas. Técnicas constructivas, materiales para la construcción. ¿Estamos? Tenemos a título informativo, como le decía Gaby hace un momento, dos grandes grupos de materiales. Los materiales naturales y los materiales artificiales. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo un material es natural y cuándo es un material artificial? Los materiales naturales, para darles una ayudita, son los materiales tal como los encontramos en la naturaleza, sin modificar sus propiedades. Solamente operaciones menores para su manejo y ocupación, aplicación, como por ejemplo la extracción, la conformación, la depuración, diciéndoles esto: ¿qué materiales conocen que son utilizados en la construcción y que son naturales? Más fuerte. Arena, muy bien, ¿qué más? El agua, muy bien. Es que el agua es un material fundamental en la construcción. Así que está muy bien eso que se dice. Por supuesto, tiene que estar limpia, libre de líquenes, que no sea salada, pero el agua es un material de construcción. A ver, ¿qué más? Por acá algún compañero dijo madera y otro machimbre. Yo les digo, bueno, bien, paremos. ¿Cuál de los dos le parece a ustedes que es natural? Los dos son materiales naturales, exactamente. Los dos. La madera, mucho más natural porque uno piensa en la madera y piensa en el pedazo de madera, en el tronco. Cuando hablamos de machimbre, que es una derivación de la madera natural, sigue siendo un material natural transformado. Y cuando hablamos de materiales artificiales estamos hablando de que cuando modificamos las propiedades de esos materiales para transformarlos en la construcción. Por ejemplo, tenemos arena, que es un material natural, cemento, que es un material natural, agua, que es un material natural, pero los combinamos con el agua, los ponemos juntos, los mezclamos y conseguimos una mezcla, una pasta, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a tener un material artificial con el cual vamos a hacer reboques, podemos hacer pisos, podemos hacer estructuras de hormigón, variedad de cosas, pero la diferencia es esa. Está bien lo que dice Gaby, sí, el cemento proviene, no es natural, proviene de las piedras naturales a través de la molienda, del filtrado, del calcinado y después obtenemos el cemento. Me estaba adelantando a lo que son las materias primas. ¿Hablamos de eso? Bueno, entonces ahí tenemos la gran diferencia entre lo que son los materiales naturales y los artificiales, ¿sí?
construcción de edificios. Ahora, ¿por qué elegimos uno u otros materiales? ¿En base a qué nosotros podemos elegir, por ejemplo, construir con ladrillos, envolventes de madera, o de hormigón, o de piedra, o de lona, o de vidrio? ¿En base a qué? Y por supuesto la tecnología que lo va a acompañar. ¿En base a qué nosotros elegimos los materiales y la tecnología? ¿Cuáles son, qué les parece a ustedes, cuáles son los factores que van a tener en cuenta como profesionales o ahora como alumnos en un proceso de diseño para definir tal o cual material y tecnología? ¿Por qué elegimos? Según el clima y la zona donde se va a construir, donde se va a hacer el edificio arquitectónico o lo que uno quiera construir. Tiene que ver mucho con los factores climáticos, si es una zona inundable, no inundable. Muy bien. La tierra, mucho relleno, no es de relleno. Muy bien. Todo esto que está diciendo el compañero son factores determinantes para la elección de los materiales y la tecnología. Pero no son los únicos, hay más, hay muchos más. Según la necesidad de qué, por ejemplo. O sea, para el fin social del espacio, ¿no es cierto? No es lo mismo una escuela que una casa o que un local comercial. Bien, ¿qué otros factores van a ir determinando? A ver, ¿quién más se anima con alguna otra cosa? Claudia, acá un compañero delante dice facilidad para conseguir esos materiales. Exactamente. La disponibilidad cerca de la obra, porque tal vez se les ocurra algún material, pero hay que traerlo hoy, qué sé yo, de Estados Unidos, por ejemplo, porque acá no hay, O de China. o de la China, sin ir más lejos. A veces en el interior, utilizar algunos materiales que tienen que ser llevados desde acá, desde Resistencia, el flete es tan caro que optan por materiales que puedan tener mucho más cerca, depende de la envergadura de la obra. Pero la disponibilidad de los materiales cerca de la obra también es un factor determinante, justamente cuando estamos hablando del aspecto económico, que también es un aspecto muy determinante para la elección de los materiales y de la tecnología. ¿Aquí alguien iba a decir algo? Perfecto. El aporte de su compañero es muy importante, son los factores culturales. Y tal vez no sea la nuestra la materia indicada para hablar de eso, pero es fundamental al momento de arrancar con un proyecto conocer cuáles son los factores socioculturales que acompañan el desarrollo de este proyecto. Y cuando hablo de factores socioculturales, justamente estoy hablando de qué es la ciudad, qué cultura tiene, con qué tipo de materiales y formas se identifican. ¿Sí? ¿Qué es lo que acompaña a esta sociedad? Si hablamos de viviendas, si hablamos de edificios públicos, si hablamos de locales comerciales, socioculturalmente cada ciudad y cada país tiene su propia identidad. Más adelante vamos a hablar un poquito de identidad, pero en este momento lo que dijo el compañero es fundamental al momento de iniciar también un proyecto, un diseño, saber en qué medio se lo va a hacer. ¿Qué otro tema? A ver, ¿qué más? Exactamente. Acá el compañero dice las herramientas de que se disponen y la facilidad de trabajar, el conocimiento para trabajar ese material también es otro de los factores que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Dijeron los aspectos de geografía, del clima, si son inundables, tipo de suelo, la disponibilidad
próximos, en las cuestiones socioculturales, muy bien. Hablamos de factores económicos también, porque Claudia les decía, el flete de determinados materiales encarece tanto que uno tiene que optar por otro material y otra tecnología para que se pueda realizar esa obra dentro del presupuesto que se dispone. ¿Qué más? A ver si se me ocurre algo más. Los tiempos, ¿me has dicho una ejecución o no? Sí. Las propiedades de los Por materiales. supuesto, las propiedades de los materiales. El conocimiento para trabajarlo, también dice el compañero acá. Okay. Sí, el compañero dice el tema de los maestros yeseros, o sea, una determinada mano de obra calificada para algunos trabajos que solamente saben esas personas y que actualmente incluso hay problemas para conseguir mano de obra especializada en ciertos temas. Por ejemplo, los yeseros. Hacen yeso, terminaciones en yeso. Y hay otro aspecto que creo que no lo nombramos, pero que también influye en la determinación de la tecnología y el material que se elija, que es la necesidad de que ese objeto arquitectónico permanezca en el tiempo o no. Imagínense una feria en la cual se arman stands por un solo día. Ese stand, como no sé si estuvieron el viernes acá, que se hizo todo un encuentro en los patios, cada uno de esos stands que tienen su pequeño espacio arquitectónico, ¿de qué está compuesto? De una estructura, de un cerramiento, creo que instalaciones en este caso no, pero es algo que dura ¿cuánto? 10 horas, 8 horas, y tenía esos dos elementos. ¿Y de qué manera? Diseñado de una manera tal que lo puedan armar y desarmar en muy poco tiempo para poder trasladarlos y llevarlos a otro lado. En contraposición, las iglesias que construyeron desde hace 400, 500, 600 años, que las construían para que duren una eternidad y que todavía se mantienen. Entonces, ahí hay otros materiales y otra tecnología. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Sí, y vinculado también al tema de, porque digo, más adelante vamos a ver el tema de la identidad. El tema de la identidad es clave cuando uno habla de hacer un proyecto de arquitectura. Y a través de la materialidad uno plasma, ¿no? Plasma en esa materialidad este conjunto de aspectos que estamos teniendo nosotros en cuenta. Entonces, podemos decir que la materialidad de este objeto es el resultado, como un resultado de sumas de distintos elementos que va teniendo en cuenta el arquitecto para que finalmente lleguemos al resultado que es esta obra de arquitectura. Con respecto a la identidad, acuérdense de la primera filmina que vimos, que Claudia les habló del Guggenheim, del museo y de una casa. Ese museo no tiene esa forma porque quiere pasar desapercibido, ¿no es cierto? No tiene esos materiales porque quiere pasar desapercibido, al contrario, quiere generar una identidad a la ciudad, al museo en sí y a la ciudad de Bilbao, que nadie va a poder competir, digamos, con esa idea. Lo mismo que todos nosotros tenemos, por decir, una imagen, una idea de lo que es una vivienda, una imagen de lo que es una cierta identidad de lo que son los locales comerciales. O sea, hay ciertas premisas como generales que hacen que nosotros nos vayamos formando distintas ideas e identidades de las distintas obras. Y lo que yo no quiero que pase desapercibido, porque nosotros estamos hablando de todos estos factores que tenemos en cuenta para materializar la obra. Y nos estamos olvidando de alguien muy importante que es el que toma las decisiones finalmente para decir qué materiales, cuánto material, cómo lo voy a usar y con qué tecnología, con qué mano de obra, en qué tiempo y demás. ¿Quién es? El arquitecto. Y el arquitecto no está vacío. No es que el arquitecto no tiene nada en la cabeza. Todos ustedes, todos los arquitectos y ustedes futuros arquitectos, ya vienen con
con una cierta identidad, todos tenemos una identidad, todos nos reconocemos con ciertas cosas y no nos reconocemos con ciertas otras. Tenemos determinada preferencia por ejemplo, hacer construcciones ecológicas, algunos. Yo les dije esto en la clase pasada, pero que no quiero que se olviden, porque por ahí no lo anotamos, no lo ponemos en el Power, pero es central. El que toma la decisión es el arquitecto. Y el arquitecto, como les dije, tiene que ser lo suficientemente inteligente para poner en juego todos estos elementos que nosotros los estamos acá anotando, los estamos marcando. Pero finalmente el que toma la decisión es el arquitecto. Obviamente que no solo se vale del ingeniero, de los especialistas en las instalaciones, cada uno lo va a ir asesorando y según el tipo de tecnología que se va a usar, también recurrirá a esa marca, a esa empresa que desarrolla tal producto. Pero el arquitecto es el que tiene que poner, porque tiene todas las cartas en la mano y tiene que decidir qué jugada va a hacer. Entonces, lo importante es que ustedes sean conscientes de que la decisión está en ustedes. La decisión está en ustedes de decir, quiero que la obra de arquitectura sea así, que tenga esta imagen, entonces por esto quiero poner estos materiales, porque me gusta este terreno, este suelo, este sitio, a mí me gusta, entonces quiero que se vea aquel árbol, entonces pongo un ventanal acá, tengo un parque, me da el sol, entonces, bueno, pero el sol es necesario que entre, entonces depende de la radiación que tengo, voy a poner parasoles, algo que frene el sol en una determinada hora. Eso es el proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura no es solo forma, porque me gusta, no es solo función, porque se tienen que cumplir determinadas actividades con una cierta frecuencia y todo eso que van a ver en el taller, que están viendo el taller, sino que también se va a materializar y se va a unir, como decíamos la otra vez, o se va a aislar del contexto geográfico, clima, sociocultural y demás. Entonces, siempre tienen que tener presente de que ustedes son los que están decidiendo. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente juntar contenidos y generar conocimientos en las distintas materias para que todos ustedes lean, para que su jugada sea una jugada lo más apropiada posible, atendiendo a todos los factores. Bueno, vamos a ver que todo lo que ustedes recién dijeron lo vamos a ver acá, porque realmente es lo que estábamos queriendo que ustedes se den cuenta y se dan cuenta, lo expresan y eso nos pone muy bien. Así que hablábamos que la elección tanto de los materiales como de las tecnologías dependen del contexto natural, como decía el compañero, el clima, la geografía, la topografía, el contexto socioconstruido y el fin social del proyecto. Esos son tres ejes, como les decía Gaby, que tienen que estar. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Bueno, vamos a tener el fin social, bueno, ya sea de una fábrica o sea de una iglesia. Los materiales disponibles, como dijo un compañero, la mano de obra calificada, porque es muy importante en la tecnología que la mano de obra sea calificada. No es así, levantar ladrillos, así, no. Existen reglas que van a aprender después, que se llaman de aparejos, donde está perfectamente especificado cómo deben ser colocados los ladrillos para que esa pared sea una pared como corresponde. Los tiempos de ejecución que también nombramos, los recursos económicos que se nombró, la necesidad de permanencia del tiempo, ¿son 8 horas o son 800 años? Ahí vamos a ver qué material y qué tecnología. Una cosa que no dijimos es el mantenimiento necesario. Hay tecnologías, hay materiales que necesitan un permanente mantenimiento. Y si no se puede garantizar ese mantenimiento, el profesional tiene que recomendar no utilizar esas tecnologías, no utilizar esos materiales. Muchas veces el profesional ya se da cuenta de antemano
que ese cliente, sea una institución pública, a veces una escuela, no va a realizar el mantenimiento que corresponde. Entonces tiene que buscar el material y la tecnología adecuada para que ese edificio dure más con el mínimo mantenimiento. ¿Se entiende? Después tenemos las pautas culturales, que muchos de ustedes también las nombraron, y creo que con eso, por lo menos, no es excluyente de otras cosas que ustedes han aportado, simplemente que nombramos las principales. Bueno, cuando hablamos de tecnologías, de la construcción, de tipos de tecnología, vamos a encontrarnos con una variedad muy amplia de tecnologías, de modalidad de producción de esas tecnologías. Tecnologías que son, por ejemplo, exclusivamente prefabricadas o prefabricadas totalmente en obra, incluyendo a veces hasta los paneles sanitarios. ¿Saben lo que es un panel sanitario? ¿Alguien sabe? Un panel sanitario es una pared por la cual pasan las instalaciones principales de agua y de desagües y algunas eléctricas en viviendas, en oficinas. Pero en los tipos de tecnologías de prefabricación, eso ya tiene que estar incluido. Esas instalaciones que hablábamos hoy de la envolvente tienen que estar incluidas. También tenemos sistemas mixtos, donde algunas partes de la obra son prefabricadas y otras terminadas in situ, o sea, en la obra. Si ustedes prestan atención, nuestros talleres, por ejemplo, están construidos con columnas y vigas premoldeadas. Han sido fabricadas y premoldeadas en una fábrica de Córdoba. En ese momento se llamaba Estructuras Astori, y fueron traídas en camiones de dimensiones muy largas hasta la UNE. Y acá se lo montó. Se lo fueron sosteniendo, cuidando, anclando, y se montó toda la estructura con materiales premoldeados. En algunos sectores todavía se notan sobre todo en los talleres, si tenemos la oportunidad de ir a un taller, o ustedes van a ir a un taller, las ménsulas que sostienen las vigas. Esto está oculto por cielo raso, está en las vigas. Así que imagínense la dimensión del camión que traía estos elementos premoldeados, y dense una idea de lo que era la escala en ese momento de lo que son las estructuras prefabricadas o premoldeadas. Y cuando les decía que en este caso fue mixto, es porque se armó toda la estructura y varios años después, por razones económicas, se le fue haciendo el cerramiento, la envolvente lateral, con otro tipo de tecnología, que es una tecnología tradicional, y fueron ladrillos huecos, en algunos casos macizos, asentados con mecha, de manera tradicional. O sea que nosotros acá, en nuestro campus, tenemos esa situación. El edificio original, por ejemplo, es tecnología tradicional. Todo construido con excavaciones, ladrillos puestos a mano, las estructuras del techo puestas parte por parte, las tejas también. Esa es otra tecnología. Esos son materiales y tecnologías tradicionales. Y además de las mixtas y las premoldeadas y las industrializadas, podemos encontrar otras tecnologías, y que las van a ir encontrando con distintos nombres, pero ustedes tienen que ver realmente de qué se trata. Y últimamente, como algo muy novedoso, salió la noticia de que se estaban construyendo viviendas con las impresoras 3D, en vez de cargar, ¿ustedes las conocen, las impresoras 3D? En vez de largar el plástico, largaba cemento, hormigón. Por supuesto, está todo en una vía de experimentación. ¿Y los expertos qué decían de eso?
que tal vez para algunas partes donde se necesite construcción de viviendas muy rápido pueda servir, pero que hay lugares, por ejemplo, en una vivienda, en distintos espacios de una vivienda, que no pueden ser resueltos de esa manera. Y yo coincido. Imagínense un baño donde tenemos instalaciones, cañerías, que necesitamos tener revestimientos que permitan el escurrimiento del agua y la higiene permanente. No es, pero hay una búsqueda. A eso voy. Hay que estar atentos. Las innovaciones están apareciendo. ¿Eso en qué quedará? No sé. ¿Para qué? ¿Qué alcance va a tener? Tampoco. Pero lo están desarrollando. Entonces, tanto los materiales naturales, artificiales, las tecnologías, están en permanente cambio. Siempre podemos encontrarnos con nuevas soluciones. Por eso es importante conocer la esencia de los materiales, que lo vamos a ver dentro de muy poco. Por supuesto que ni hoy, ni la clase que viene, pero sí, el primer año, vamos a conocer realmente las propiedades de los materiales, que hoy hablaba un compañero. ¿Por qué? Porque gracias a conocer las propiedades de los materiales, vamos a poder ir definiendo si es adecuado o no para el fin que lo necesitamos. Acá tenemos algunas imágenes para los que por ahí no se imaginan mucho cuando hablamos de tecnologías tradicionales o húmedas. También se habla de tecnología húmeda. ¿Por qué? Porque el agua está presente en casi todas las etapas de la obra. Una compañera acá dijo el agua, sí, el agua. Acá hay 4 imágenes solamente de construcción tradicional, donde están los operarios haciendo excavaciones en el suelo, porque después, ¿qué va a ir ahí? A ver. Exactamente, los cimientos, la estructura que va a sostener las paredes y las paredes. Exactamente. Están haciendo excavaciones manualmente para posteriormente poder ir levantando las paredes, como aparece en la imagen de la derecha y en la inferior. Se van levantando después las paredes. Ahí en este caso los operarios para una vivienda chica lo hacen manualmente, tal vez en viviendas de mayores metros cuadrados puedan llamar una maquinita que va sacando con mayor rapidez, pero de cualquier manera no deja de ser tecnología tradicional. Y en la última, lo que les decía recién, vean ustedes los 2 operarios armando la estructura del techo, midiendo, sacando el nivel exactamente. Ustedes que estuvieron graficando la garita, viendo la pendiente, cómo dibujarla, qué medida tiene, cómo es el alero, se darán cuenta que si dibujarlo es difícil, porque es todo un proceso de observación y de graficación lo más fiel a la realidad, es también de mucha más responsabilidad todavía el momento de la construcción. Entonces, entre los 2 están poniendo algunos hilos para ayudarse con las líneas, con los niveles, con las alturas. Posteriormente pusieron las maderas principales y a partir de ahí van a continuar con el resto de la estructura de madera, las aislaciones necesarias y completarán con una cubierta de teja, con un cierre superior de teja, con una envolvente superior que va a ser un techo de teja. A esto nosotros le llamamos tecnología tradicional o húmeda. Cuando hablamos de tecnología de la construcción también, y que estábamos hablando, que el compañero decía, vinculada a la geografía del lugar. Esto podríamos decir que desde el punto de vista de la tecnología es tradicional. Pero ¿qué características tiene? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pueden percibir? Tal vez los que están muy atrás no alcanzan a ver. Les vamos a dar una ayudita. ¿Qué es esto?
agua, sí, estamos en el río. Acá estamos dándole un límite a la tierra, porque hasta ahí llega el río, como esto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué pasa con esa solución? ¿Por qué esta vivienda, le decimos palafítica, está adecuada a la geografía del lugar? ¿Qué les parece a ustedes? Los que son de acá, de Corrientes, ¿siempre pueden ir a Paso de la Patria? ¿Sí? ¿Todos los días del año pueden ir a la playa? Exactamente. Acá dice un compañero, la creciente del río. Exactamente. ¿Y qué les parece? ¿Por qué esta vivienda está separada del suelo? ¿Por qué? Exactamente. Porque saben que el río en algún momento va a crecer, va a subir su nivel y la vivienda tiene que seguir funcionando y quieren estar cerca del río porque tal vez del río pescan, viven, disfrutan de los atardeceres, quieren estar al lado del río, pero no quieren que se les arruine la casa. Entonces hacen una construcción adecuada a la geografía del lugar que se denomina palafítica. ¿Sí? Fíjense que hasta el deterioro de la madera por la crecida del río empieza a despistarse y todo lo otro ya está en mejores condiciones. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de todos los datos que tenemos que tener del sitio? Así como queremos saber, necesitamos saber cuáles son los vientos más frecuentes, cuáles son los vientos que son más fuertes en una determinada época del año, para saber hacia dónde orientamos la carpintería, hacia dónde orientamos el edificio, el dato del asoleamiento y demás, el recorrido del sol, las determinadas horas, en invierno, en verano, la cota de inundación, si uno está por hacer una construcción cerca del río, cerca del mar, es un dato también que hay que tener en cuenta, que eso nosotros no lo dijimos, es un dato que va a decir hasta dónde en promedio se llega a subir el agua en determinada época del año. También se encontrarán con reglamentaciones que dicen que hay zonas, que son por ejemplo que se llaman valles de inundación. Nosotros tenemos acá Río Negro, que tiene una zona que es el valle de inundación, que sabemos que cuando se desborda alcanza tal distancia con respecto al borde del río y que esa zona, por ejemplo, no se puede construir. Por ejemplo, o si se construye, hay que tener determinados cuidados cómo hacer un proyecto que tenga una vivienda que permita, que pueda funcionar mientras está inundado abajo de la vivienda. O sea que es un dato más que también ustedes pueden averiguar si van a construir en una zona así. Bueno, acá tenemos también con el mismo criterio la elección de los materiales y la tecnología apropiada con los recursos disponibles. Zona montañosa, abundan las piedras de una construcción tradicional de ir apilando las piedras, los compuestos, para construir la vivienda. Y en el otro caso, en una zona de bosques, el aprovechamiento del recurso natural de las casas hechas en madera, aprovechando los recursos que se tienen de manera más inmediata. Acá tenemos otro tipo de tecnologías en barro, en tierra, que originalmente la tecnología en barro es una tecnología milenaria. Las primeras civilizaciones ya utilizaban el adobe, el barro, y es un material muy noble por las propiedades técnicas que tiene. Y nuevamente ahora se lo está recuperando para hacer viviendas, inclusive viviendas de mucha calidad, con mucha inversión y con esa tecnología. Vean ustedes formalmente cómo puede quedar la vivienda, cómo es el interior, con condiciones técnicas sorprendentes también. Otra forma también de construcción tradicional en tierra, muy moderna. Y lo que hablábamos hoy de las estructuras
prefabricadas, industrializadas, premoldeadas. Esto en pequeña escala es lo que tenemos en los talleres, que yo les explicaba que teníamos las columnas, las vigas, y sobre las vigas después se van construyendo los entrepisos. Nuevamente tenemos viviendas industrializadas que prácticamente se las construye 100% en taller, en la industria, y vienen en camiones, se las arma en el lugar con la platea y a continuación se le dan algunas terminaciones y ya está lista la vivienda. Y por último, lo que hablábamos también, esta es una imagen y ese es el enlace por si quieren leer la nota del diario, la impresora construyendo este local en 3D, con técnicas de 3D. Obvio que lo está construyendo en 3D, ¿no es cierto? Pero con las técnicas de las impresoras 3D, construyendo este local con cemento. Bien, para que vean la amplitud de posibilidades, de materiales y técnicas que vamos a que ustedes tienen disponibles para conocer. En introducción a la tecnología vamos a estar solamente trabajando en este primer año con lo que es la tecnología tradicional. ¿Sí? Eso no quiere decir que no hagamos mención o que si ustedes tienen preguntas para hacerlo, porque vieron y les dio curiosidad, se acerquen y lo charlamos. Pero durante el transcurso del curso va a ser tecnología tradicional.